Hola a todos y todas, espero se encuentren bien. Voy a hablarles de un tema supremamente valioso para trabajar en investigación, principalmente si lo vemos desde la episteme y desde la noxiología. Técnicamente es cómo pensamos la ciencia y cómo se dan los procesos de procesamiento cognitivo del saber. De tal forma que esta presentación la he denominado las relaciones sistémicas al interior del paradigma comprensivo de investigación. Estas relaciones sistémicas en torno al paradigma comprensivo de investigación es muy importante que las entendamos en términos de escalas, de niveles, de desarrollos. La primera gran escala que obedece a cualquier tipo de investigación es que hay que entender que hay paradigmas de investigación y que los paradigmas de investigación que podríamos resumir hasta el momento en la ciencia moderna básicamente se pueden entender en tres paradigmas, tres dimensiones, tres formas de entender, tres formas de procesar, tres formas de trabajar. El primer paradigma es el clásico o positivista, del cual efectivamente los estudiantes tienen la posibilidad de acercarse a él, puesto que un legado racional sistemático que se trabaja en este paradigma es la investigación cuantitativa. Hay otro paradigma que es el cual aquí estamos convocados a trabajar, es el paradigma comprensivo de investigación. Y hay un tercer paradigma que es el paradigma crítico de investigación. Este último, muy cercano a la investigación comprensiva, pero teniendo en cuenta que tiene un rol, tiene una historicidad, tiene un desarrollo que tranquilamente podríamos denominar alterno al paradigma comprensivo. Entonces, por eso es importante separarlo en primera instancia, pero también ver que se relaciona de una forma sinérgica con el paradigma comprensivo. Muy bien, si retomamos entonces el paradigma comprensivo de investigación, entendemos que dentro del paradigma de investigación hay lo que se llaman modalidades de investigación dentro de ese paradigma. Básicamente estas modalidades las podemos entender como hermenéutica, que etimológicamente se le ha mencionado como el paradigma de la comprensión, el paradigma del mensaje, por Hermes, el paradigma del entendimiento. Yo lo asimilo un poco como la capacidad de volverse como una esponja, en el sentido de captar, recibir todo lo que esté a nuestro alrededor con todos nuestros sentidos, ser capaces de percibir todo lo que sea información, sean datos, que nos permita comprender de manera profunda la realidad. Está la modalidad etnográfica, que tiene mucho que ver con la experticia y el desarrollo de la antropología y con sus desarrollos científicos, con la experiencia del sujeto en ese campo. Está la etnometodología, que tiene mucho que ver con los desarrollos del siglo XX de la sociología en torno a esos guetos culturales y entender cómo se relacionaban vía los actos mismos de la comunicación, vía los actos del habla. Está la fenomenología, una visión clásica del entendimiento filosófico alrededor de los fenómenos. Está la investigación participativa, muy ligada al paradigma crítico, que gira en torno a formas, experiencias mismas de vivir la investigación para la acción, vivir una investigación ética, una investigación de contexto que permita hacer cambios sociales y culturales. Y está una alternativa
muy en boga, pero sobre todo muy innovadora, que es poder comprender el pensamiento de la realidad. Por tanto, desde Edgar Morin se habla de un pensamiento complejo o una forma epistemológica de entender la ciencia nuevamente. Bien, entonces es lo que hemos denominado modalidades de investigación. ¿Para qué sirven las modalidades? Es como si tuviéramos lentes, lentes que cada vez que me los cambio me permiten ver esa realidad de formas distintas. Ahora bien, la realidad hay que verla de forma distinta conforme es ella misma. Eso significa que cada lente tendrá el papel o el rol de permitirme ver esa realidad conforme ella misma lo es. De tal forma que las modalidades son útiles precisamente para poder ver la realidad de una forma comprensiva de acuerdo a tal y cual como es. Teniendo en cuenta que la famosa verdad muy establecida desde el paradigma positivista, en realidad está cuestionada y podríamos hablar en este paradigma comprensivo de verdades. Verdades. Muy bien, en otro nivel encontramos entonces los tipos de investigación dentro del paradigma comprensivo y para efectos de esta explicación he hecho una clasificación de 4 tipos de investigación. El tipo de investigación de narrativas, muy ligado a las orales, narrativas orales, a las biográficas, a las narrativas de historia de caso o estudio de caso, es decir, aquellos tipos de investigación que están muy ligados a mm, procesos de decantación del habla, procesos donde el habla es la protagonista. Muy bien. Otro diseño dentro de estos tipos de investigación son los documentales, de contenido, de lingüística u otros, que permiten comprender precisamente la realidad a partir de los fenómenos dados por los documentos, por los textos, por las fotos, por los libros, por las normas, es decir, son documentos que me permiten ver una realidad tal y cual como el documento ha mostrado esa realidad. Documento que fue escrito por otro autor, por un señor o por unos señores con los cuales yo establezco comunicación vía documento. Recordar algo. Primera fuente es cuando el actor está directo. Segunda fuente de investigación es cuando el autor está comunicándose conmigo vía documento. Muy bien, primera fuente y segunda fuente de investigación. El tercer tipo de investigación o diseño de investigación es la teorización, como la teoría fundamentada o el análisis sistémico, que es una modalidad de investigación que busca básicamente el poder entender el mundo de una forma sistémica, de una forma holística. Es un estado del arte de la realidad. Por tanto, a partir de esa mirada holística, puedo reconstruir esa realidad y darle unas mejores explicaciones. Es decir, construir teorización. Esto permite ver la realidad de formas distintas. Es un diseño distinto. Y está el cuarto diseño que para efectos de la presente exposición lo llamaremos etapas planteadas por Jacqueline Hurtado de Barrera. Etapas o fases. Esta autora venezolana, Jacqueline Hurtado de Barrera, en su holística de la investigación, plantea unas etapas de los tipos de investigación de tal forma que las visualiza de manera sistémica, holística, y plantea una fase exploratoria, una fase descriptiva de la investigación, una fase analítica, una comparativa, una explicativa, una predictiva, una proyectiva, una interactiva, una confirmatoria y una evaluativa. De tal forma que plantea que los tipos de investigación corresponden a cada uno de los anteriormente mencionados, pero que se relacionan en una especie de espiral que va avanzando paulatinamente de acuerdo inclusive a su especificidad, es decir,
a la intención misma que está tratando de desarrollar. Este tipo de investigación, o más bien, este tipo de clasificación que hace Jacqueline Hurtado Barrera, tiene que ver con las modalidades de investigación, porque de esta forma plantea que las modalidades se relacionan de acuerdo a las intenciones mismas de los tipos de investigación. Es decir, por ejemplo, ella dice que si la investigación es proyectiva, la investigación es de por sí de investigación participativa, puesto que está buscando, mediante la participación de ciertos actores, llegar a un desarrollo mismo de los productos investigados. Bien, tenemos un siguiente nivel, un siguiente escalón, que son las técnicas base de investigación. Lo llamo técnicas base de investigación porque básicamente es en las que se soporta el desarrollo investigativo. Hay técnicas de observación, hay técnicas de entrevista y hay técnica de trabajo con grupos. Es muy claro que de estas tres técnicas que son base, pueden surtir una cantidad especializada de subtécnicas que se desarrollan a partir de estas tres técnicas. Y hay técnicas de todo tipo, de tal forma que en otro momento hablaremos de ellas de acuerdo a la diversidad de las mismas. Son muchas. Lo interesante es que aquí tenemos tres que son base: la observación, la entrevista y el trabajo con grupos. De cada técnica de investigación encontramos que hay instrumentos de trabajo de campo. Instrumentos que dividimos en aquellos que son soporte de la técnica. Por ejemplo, si vamos a desarrollar una entrevista, necesitamos desarrollar un protocolo de la entrevista. Es decir, las preguntas que vamos a ejecutar, los momentos, las intenciones, los objetivos, etc. Esos son los instrumentos soporte de la técnica, pero también tenemos instrumentos de carácter logístico u operativo, que son los que permiten desarrollar la técnica. Y por último tenemos instrumentos de sistematización que obedecen también a técnicas de sistematización. Hay instrumentos sugeridos de acuerdo a la modalidad misma de investigación que se está desarrollando y hay instrumentos que se generan de acuerdo a la proyección de la investigación. Es decir, hay instrumentos que incluso son herencia de otras investigaciones, que ya han hecho sus procesos, que los han desarrollado, que han validado el proceso mismo de ejecución de las investigaciones y permiten para esta investigación ejecutarse como instrumento validado previamente. Pero la investigación que hemos desarrollado también puede generar algún tipo de instrumento nuevo, es decir, una nueva forma de desarrollar una sistematización a partir de la intención misma de lo investigado. Muy bien, esto lo entendemos como una relación sistémica que se da al interior del paradigma comprensivo de investigación. Muy bien, vamos a abordar lecturas. Es supremamente importante que la lectura nos vaya aclarando eh, cada uno de los elementos que vamos a ir abordando de este tema tan amplio sobre el paradigma comprensivo de investigación. Que esté muy bien.